Hola, buenas tardes. Con todos, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Cómo están? Disculpen la demora. Tuve un problema para ingresar, pero ya al final me mandaron el link, así que acá estamos. Voy a compartir la clase del día de hoy. El tema que vamos a desarrollar hoy, hola Patricia, buenas tardes, es guía crónica. Es un tema largo, pero vamos a tratar de ver lo más importante y sobre todo saber reconocer a tiempo la identidad para poder darle el manejo adecuado. Hola William, ¿cómo estás? Buenas tardes. Voy a abrir la clase. Hola Carola, ¿cómo estás? A ver, un ratito. Clases. Ya la encontré. Mm, Acá está. Ya. Me avisan por favor, apenas aparezca en pantalla. Muy bien. Eh, en pantalla el PPT. Sí se ve, doctora. Avísenme por favor si es que en algún momento no se me escucha o no logran ver las imágenes, por favor, ya que el enlace de mi internet, yo estoy en el hospital ahorita, así que quizás no es muy fuerte, así que me gustaría que me avisen, me escriban por interno, si es que todo va bien cada cierto tiempo. ¿Ya? ¿Quién va a ser delegada hoy o mi delegado? Doctora, ¿necesita a alguien? Sí, siempre. Vaya, ya, no hay Esté problema, doctora. atento al 100%. Muy bien, Jaime, tú vas a hacer. Listo. Bien, chicos, bueno, algunos de ustedes ya me conocen, les dicté el cursillo
día viernes de radiología en gastroenterología. Hoy día les voy a dictar la teoría de diarrea crónica, Rosana Franco, médico gastroenterólogo María Auxiliadora y de clínica Pablo C. Paul. ¿Ya? La idea es que esta clase sea totalmente dinámica para que ustedes se lleven conceptos más importantes, ¿ok? Bien, para recordar los mecanismos de diarrea, existen 4 tipos. Tenemos la diarrea osmótica, la diarrea secretora, la diarrea de alta alteración de la motilidad y la inflamatoria. ¿Ya? Cada tipo de diarrea, mecanismo de diarrea va a hacer que se lleve diferentes sintomatologías, se dé diferentes sintomatología y signos en los pacientes. Por ejemplo, la diarrea osmótica, como vemos en la imagen, voy a poner acá mi cursor, osmótica hay gran cantidad de sustancias no absorbibles osmóticamente activas en la luz del tracto digestivo. ¿Ok? Esa diarrea va a cesar con el ayuno y pues hay características como el sodio fecal menos de 70 o la cantidad al día van a ser menos de 1000, el soluto del fluido fecal va a estar aumentado, eso lo vamos a ver posteriormente, ¿ya? Pero hay una gran cantidad, como vemos acá, de sustancias no absorbibles osmóticamente activas en el del tracto digestivo. A diferencia de la secretora, que hay alteración del transporte de iones por el epitelio intestinal, ¿no? Entonces, esta alteración del transporte va a hacer que pues estas deposiciones sean totalmente acuosas y a un gran cantidad de heces por día. Estas diarreas se caracterizan por en gran cantidad, masivas, profusas, de más de 1000 mililitros por minuto, y pues la osmolaridad en heces va a ser normal a diferencia del anterior. Va a persistir con el bueno, el anterior cesa con el ayuno, esta va a persistir en las noches, sé que el paciente que va a dormir y lo despierta en la madrugada la diarrea, ¿no? Persiste durante el día, durante la noche, y es una diarrea pues que puede llevar una situación severa si no se reconoce el momento. La alteración de la motilidad, cuando el tránsito intestinal es alterado y va a persistir con el ayuno. Esto puede darse en patologías funcionales, en patologías de otro tipo, por el mecanismo de alteración a nivel de la motilidad del músculo del intestino, ¿no? Puede haber trastornos funcionales motores que también van a manifestarles posteriormente. Y por último, la inflamatoria, que es más compleja, hay pérdida de la integridad de la mucosa, va a haber inflamación, va a haber úlcera, va a haber sangrado, va a haber diarrea con moco, va a haber diarrea con pus, es una diarrea más compleja y obviamente vamos a poder diferenciarla de las otras que no presenta este tipo de características en las deposiciones. No va a haber sangre, no va a haber pus en una diarrea secretora, usualmente ni osmótica, y mucho menos en una diarrea con alteración de la motilidad, ¿no? En ella esta diarrea con alteración de la motilidad no va a haber sangre, no tendría por... Con este recordaris, porque esto básicamente es el mecanismo de diarrea en general, aguda, crónica, ¿no? Esto es el mecanismo de la fisiopatología. Vamos a pasar a la definición. Entonces, la definición, ¿por qué les pongo 3x4? Acá nunca se olviden, para no hablar de diarrea, como médicos que somos, no podemos decir que más de 2 deposiciones al día es diarrea. En la vida posible. Nosotros hablar de diarrea en sí, tenemos que hablar de más de 3 deposiciones por día, o igual a 3 deposiciones por día. Y en el caso de crónica son más de 4 semanas. Yo no puedo hablar que un paciente con 2 semanas ya tiene una diarrea crónica, o mucho menos con 7 días, ¿ok? Que quede claro, eso está establecido por el consenso de la Asociación Americana de Gastroenterología. Entonces, diciendo esto, ¿cuándo nosotros podemos manifestar que el paciente tiene diarrea aguda, por ejemplo? ¿Cuándo? ¿Cuántos días de diarrea va a tener este paciente? A ver, ¿quién puede intervenir con esta respuesta? Para decir la diarrea aguda, no crónica. Diarrea crónica ya dijimos, más de 3 deposiciones en 4 semanas. Diarrea aguda, ¿cuántas deposiciones por cuánto tiempo? Era más de un mes, pero por más. Ilan, no te escucho entrecortado. Si no escriben,
24 horas. No. Ya, desde 24 horas, ok, desde 24 horas, entiendo. Hasta 14 días. Otra alternativa. Otra alternativa. Inferior a 15 días. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Jaime dice 2 a 4 episodios en 24 horas. ¿Mm? Menos de 7 días. Muy bien, William. Te ganaste un punto. Diarrea aguda, hasta 7 días, chicos. 7 días. ¿Cuántas deposiciones por día? Más de 3. Más de 3. Eso no va a variar de aguda, crónica, persistente. No, más de 3. Esto es un concepto por la Asociación Gastroenterológica. Conceptos que deben llevarse como médicos. ¿Ok? Estamos hablando en adultos, ojo, no se me vayan a confundir con niños. Ahí las definiciones varían quizás, pero estamos claros que 7 días. Hay una diarrea aguda prolongada que es hasta 14 días, ¿no? Pero vamos a lo clásico. Persistente. ¿Cuándo hablo de una diarrea persistente? Más de 14 días. Exacto, 14. Muy bien, William, muy bien, Ilan. Ok, entonces no se van a olvidar de esto. La epidemiología. La prevalencia de la diarrea crónica en la población general en países desarrollados no está bien establecida. El 5% de la población. ¿Ok? Y la etiología va a variar, chicos. Es diferente que yo les hable de países en desarrollo a que les hable de países desarrollados. Países en desarrollo como nosotros, las infecciones crónicas bacterianas, la micobacteria tuberculosis, los parásitos, también son más frecuentes que en países desarrollados. Acá vamos a encontrar más diarrea crónica infecciosa a diferencia de otros países, pero también hay origen funcional, como el colon irritable. La malabsorción, aunque no lo crean, también hay casos de celiaquía en nuestro país, aunque menos frecuentes también va a haber. Que lamentablemente está subdiagnosticado, pero que también hay en nuestro país. ¿Ok? Tenemos de todo un poco, pero teniendo en cuenta que obviamente por nuestra realidad, por nuestra coyuntura, en ciertos lugares donde hay menos salubridad, a ver sobre todo lo que es el tema de diarrea bacteriana y parasitaria. En los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, tenemos el síndrome irritable como principal causa, el tema funcional, ¿no? El tema funcional. ¿Por qué? Porque ahí hay mucho trastorno secundario de estrés, a factores importantes que lo vamos a hablar. Sin embargo, por los temas de higiene no tiene tantas infecciones parasitarias como no inflamatoria intestinal, o porque se sabe diagnosticar esa patología a tiempo y porque también hay un factor genético de fondo que afecta y que hace que se desarrolle más en países europeos que en nuestros países. ¿Ok? Los síndromes de malabsorción, intolerancia a la lactosa, también es más frecuente afuera, la enfermedad celíaca, pero igual que acá también puede haber, ¿no? Infecciones crónicas, más bien allá en Europa, en otros países se va a infección crónica, pero en inmunocomprometidos, VIH, oncológicos, no tanto en pacientes, pues, inmunocompetentes. Bien, entonces, empezamos con el origen de cada uno de estos conceptos para poder diferenciar uno de otro. Yo sé que tienen teorías designadas a cada una de estas patologías, pero ahorita vamos a dar un global, un
introducción para que ustedes cuando lleguen a esas teorías ya tengan un basal y que sepan que se caracterizan por diarrea crónica. Entonces, una de las patologías, como lo mencioné, tanto en países en desarrollo como en países desarrollados, es la presentación de del síndrome intestino irritable. Este síndrome intestino irritable se basa en algunos criterios como son los criterios de Roma. Entonces, tenemos criterios que van cambiando con el tiempo. Se sabe que cada vez va cambiando esto aún más, tratando de hacer criterios más uniformes, que puedan llevarnos un diagnóstico más rápido y nos hagan quizás tener menos margen de error, ¿no? Y obviamente no hacer subdiagnósticos por pensar que todo es colon irritable o al contrario, pensar que todo es patología orgánica cuando quizás puede ser un colon irritable. Entonces, ¿cómo reconozco hoy por hoy un síndrome intestino irritable? Por dolor. El gran porcentaje de pacientes con colon irritable hablan por dolor abdominal recurrente. ¿Cuántas veces? Más de una de las puede relacionar a dos o más de los criterios, como es relacionado con la defecación, relacionado con cambios en la frecuencia de las deposiciones, eso quiere decir número, puede ser menos de 3, puede ser 3, pero nunca un colon irritable me va a hacer 10 deposiciones por día. Ahí estaría pensando en otras patologías, ¿no? Suele ser entre 3 a 5 cámaras de deposiciones por día en casos de pacientes compensados con este. Pues también está relacionado con cambios en la consistencia de las deposiciones. Puede haber un paciente con síndrome intestino irritable pero diarrea, otro estreñimiento y finalmente mixto, que no encaja en ninguno de los dos o puede tener de ambos. Esos criterios tienen que estar presentes al menos 3 meses en los últimos 6 meses. Entonces, para llegar a este diagnóstico hay que descartar muchas patologías de fondo y para ello tiene que ser evaluado por un especialista. Entonces, los diagnósticos diferenciales, cuando tenemos alternancia en la defecación, viene con episodios de diarrea, pues no encaja del todo en ello porque de pronto te dice que también es estreñimiento o que ya nos hace pensar en estas patologías funcionales, ¿no? ¿Y cómo puedo diferenciar si es un síndrome intestino irritable o es un cáncer de colon? Porque hay esta alteración que también se puede dar en cáncer de colon, porque en síndrome intestino irritable hay dos. Porque cambios en la frecuencia de las evacuaciones y consistencia y forma de las evacuaciones, diarrea o estreñimiento. Y los síntomas ceden con las evacuaciones, ¿ok? Hay distensión abdominal. En cambio, en el cáncer de abdomen, pues en el cáncer de colon tenemos dolor, igual que intestinal, cambios del hábito intestinal, pero acá se le añade pérdida de peso. En cambio, en colon irritable no va a haber pérdida de peso. Al ser un trastorno funcional, el paciente siempre conserva su peso, ¿ok? La presencia de sangrado rectal obviamente me va a hacer pensar en algo orgánico siempre, es decir, un cáncer probablemente. En cambio, en colon irritable no tiene por qué haber sangrado, es netamente funcional. La anemia microcítica hipocrómica no tiene que haber eso en síndrome intestino irritable. Si hay eso, no es síndrome intestino irritable, o es y hay algo más. O el colponema, hoy por hoy no se utiliza mucho, ya lo han visto ustedes en clase de radiología, es el signo de la manzana mordida. Les ha sido confirmada por endoscopía e histopatología, eliminación de empujo, tenesmo y fiebre. Eso no va a haber en un colon irritable. Entonces, yendo a otro de los orígenes para presentar diarrea crónica, tenemos algunos medicamentos que pues si uno no le presta atención, no indaga en la historia, por eso es muy importante la anamnesis. Con mi grupo de práctica siempre hablamos de esto, ¿no? Lo importante de la anamnesis, de preguntar todo en el paciente. A lo que ustedes crean que no es relevante, pues tengan mucho cuidado, porque puede al final sí nos lleva a un diagnóstico. Entonces tratar de esclarecer siempre y dirigir nuestras preguntas hacia la patología que estamos sospechando. Si sospechamos de diarrea, no olvídense de los medicamentos. ¿Qué medicamentos pues un paciente toma de forma que puede alterar la motilidad intestinal? Pues la metformina, que muchos pacientes diabéticos la consumen, puede ser. ¿Me escuchan? ¿Chicos? Sí, doctora, sí, sí. Ay, me confirma si me escuchan. Lo escucho. Ay, pensé que no me estaban escuchando. Ok. Uno de ellos puede ser la metformina, que como saben es un medicamento que se utiliza en pacientes diabéticos, ¿no? Es muy
frecuente y tiende a generar diarreas, no en todos, pero en la gran mayoría. Entonces, si viene un paciente con esto y de pronto empezó la diarrea después de ingerir la metformina y en la historia justo está relacionado este evento de diarrea al ingesta de metformina, pues hay que variar de hipoglicemia, ¿no? Hay que cambiarlo. La digoxina también puede generar esta alteración. Tenemos otros medicamentos cardiovasculares que son los antiarrítmicos, ¿no? Como la digoxina que les acabo de mencionar, antihipertensivos. En general, muchos medicamentos que sería bueno ustedes lo revisen con más tranquilidad después para que sepan. De los más frecuentes son estos. Entonces, tratar de ver si sospechando una diarrea de origen medicamentoso, tratar de ubicar el medicamento para cambiarlo, ¿no? Obviamente, previa revisión y evaluación de su médico especialista tratante, porque si son patologías crónicas, no es que de un momento a otro suspenda el medicamento, tengo que enviar una interconsulta, una referencia, una transferencia a su médico especialista sugiriendo el cambio por sospecha de una diarrea medicamentosa. ¿Verdad? ¿Todo claro hasta ahora, chicos? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Perfecto. No se olviden, yo al final voy a hacer preguntas como siempre y hay puntos a favor para que intervenga. Entonces, otra entidad que puede llevarnos a la enfermedad inflamatoria intestinal, que a mí en lo personal me fascina esta patología. Yo veo mucho de patología de colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, es lo que más me gusta, es lo que más me inclino y hoy por hoy haciendo una subespecialidad en ello, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes escucharán esas patologías y dirán, uy, desde la teoría a la práctica, qué difícil va a ser encontrarlas. No, no es tan cierto. Es más frecuente de lo que ustedes se pueden imaginar. Solo es saber pensarlo y obviamente no voy a sospechar de inicio, es una enfermedad inflamatoria porque viene con diarrea. No, es observarlo, hacerle exámenes, si persiste, no dudar en hacer una colonoscopía que va a permitirnos el diagnóstico o un estudio de intestino, ¿ok? La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria que puede afectar todo el tracto digestivo. Nunca se olviden que puede afectar desde la boca hasta el ano. Se va a caracterizar por diarrea, por dolor abdominal, por pérdida de peso, fiebre, manifestaciones clínicas típicas, son sobre todo pacientes con colitis, ileocolitis o colitis por Crohn. Tiene múltiples presentaciones, son en parches como ven acá en el intestino, ¿no? Y sobre todo que el paciente viene con una diarrea de mucho tiempo de evolución, que no ha sido bien diagnosticada o que ha sido sometida a múltiples tratamientos antibióticos y persiste, y el paciente sigue anemizándose, sigue bajando de peso, sigue con síntomas clínicos sistémicos y nadie lo diagnostica. Entonces depende de ustedes saber reconocerlo cuando estén en sus primeras consultas para poder derivarlo a tiempo, porque el tratamiento hace la diferencia en el paciente saludable. Esto es una patología que, pues como ven en esta imagen, afecta el colon, como lo dice su nombre, colitis, a diferencia del Crohn, que afecta todo desde la boca hasta el ano, y se puede caracterizar por úlceras, el tracto digestivo bajo, puede ser leve, puede ser moderada, puede ser grave, puede afectar solamente el recto, puede afectar el colon izquierdo, puede afectar todo el colon, pero no va a afectar el intestino, ojo, a diferencia del Crohn. Y depende de la severidad para poder dar el tratamiento y también indicar el pronóstico, ¿no? Se caracterizan estas enfermedades inflamatorias por brotes de enfermedad durante toda la vida. Puede ser que si el paciente está bien controlado con medicamentos, haga un solo brote en su vida, o puede ser que si no está bien controlado, pueda hacer más de un por año. Cada brote disminuye la morbilidad del paciente, ¿no? Hay predisposición a largo plazo por cáncer de colon, hay que hacer un seguimiento constante y hay muchos exámenes que se realizan en estos pacientes, ¿no? Recordar que este paciente viene con diarrea crónica, marcada, con evolución, meses de evolución, presencia de sangre. Entonces, si nosotros queremos diferenciar la ulcerosa, la colitis ulcerativa, colitis ulcerosa, cualquiera de las dos son su denominación, versus la enfermedad, pues tenemos que la ulcerosa empieza por el recto y luego se extiende proximalmente hacia el colon descendente, transverso y ascendente.
En cambio, en la enfermedad de Crohn, el 50% respeta el recto, al contrario de la colitis, que ahí se ubica. Cualquier tramo del tracto digestivo puede ubicarse el Crohn, puede ser en el ilion terminal, que es el intestino distal, colon derecho también. La más frecuente es la iliocecal, ¿no? Que afecta ilion y también colon. La macroscopía de la colitis ulcerativa continua, en cambio, de Crohn es segmentaria. La pared está adelgazada en la colitis, en cambio en la Crohn es engrosada, es una afectación transmural, no se olviden. La mucosa en colitis es granular con úlceras y pseudoporos, en cambio en Crohn es un pedrado. Las úlceras en colitis son superficiales, en cambio en Crohn se le conoce como profundas, con fístulas, con fisuras, con moco, con sangre, más compromiso de la mucosa transmural. Ulcerativa solo es mucosa, el infiltrado inflamatorio es inespecífico, en cambio en la biopsia del Crohn van a encontrar granulomas no caseificantes. Recordar que los únicos granulomas caseificantes van a encontrar en tuberculosis, que es su diagnóstico diferencial, primo hermano, muy fusión, va a haber definitivamente en el país más encontrar una tuberculosis de ciego o de ilion que encontrar un Crohn, pero sería su diagnóstico diferencial si no debe. Y buscar bien que sea un granuloma, en este caso, caseificante, en un 50%. Luego hay abscesos crípticos, en lo que es colitis, va a haber tenesmo, va a haber diarrea sanguinolenta, y también en Crohn va a haber diarrea sanguinolenta, acá puede haber también fiebre, algún compromiso externo de otros órganos también se va a dar, puede haber palpable. El tabaco lo empeora el Crohn, mientras que se dice que el tabaco en colitis ulcerativa es un factor protector, así no lo crean. El uso de enfermedad de tabaco puede ser un factor preventivo protector, es en colitis ulcerativa, ¿ok? No quiere decir que a todos le vamos a dar de fumar, le vamos a decir, fume señor, que va a protegerse de colitis ulcerativa. Obvio no, porque nuestra realidad no es tan frecuente, y más bien lo podría conllevar a otras entidades. Es una entidad que se caracteriza por ello, por estudios poblacionales en Europa, en otros países donde se ha probado, ¿no? Pero no quiere decir que lo hagamos en nuestra realidad. Complicaciones: colon tóxico, perforación, malignización, puede ir a cáncer, vaya cáncer, no va a cáncer, pero sí puede ir a obstrucción, puede ir a fístula renal, asociaciones del colitis pioderma gangrenoso con la angiosante van siempre ligadas a las entidades, ¿no? Entonces hay que evitar que estos pacientes vayan a su tratamiento final, por así decirlo, que es la cirugía, ¿no? La idea es que hoy por hoy con los biológicos, con los corticoides y todos los medicamentos que han salido, esta enfermedad resuelva, o no resuelva, sea controlada con medicamentos. Ya lo verán con más detenimiento cuando vean enfermedad inflamatoria, pero que se lleven un concepto más o menos fijo. De la proctitis se trata con supositorios, colitis ulcerativa izquierda con supositorios, enemas o vía oral, y colitis extensa sí puede llegar a corticoides. Muy bien, entonces, siguiendo con la exposición, se pueda, cuando tenemos diagnósticos diferenciales, también podemos pensar en esta enfermedad que nos da, en realidad, clínicamente un cuadro de diarrea de mucho tiempo y no tiene origen, no se ven úlceras, no se ve nada en el colon, en la mucosa de colon, una mucosa un poco inflamada nada más, pero el diagnóstico se hace histopatológicamente. O sea, si yo tengo un paciente con diarrea crónica, obligatoriamente, si el paciente tiene diarrea crónica, yo debería tomarle biopsia colon. Y con ello estar más tranquilo, porque si es una colitis tópica y nunca le tomé biopsia del colon, nunca la voy a diagnosticar, así de sencillo. Solo se diagnostica esta enfermedad por microscopía. Endoscópicamente no encuentro absolutamente nada, no hay diferencia con normal. Por ahí un poquito de inflamación, pero no más. Viene el síndrome de mala absorción, tenemos la enfermedad celíaca, ese paciente que además de la diarrea viene con distensión abdominal y da la casualidad que después de ingerir alimentos ricos en gluten, el paciente se distiende, pero tiene sus variantes, sus vertientes, no solo pacientes con gluten, puede ser también otros derivados, puede ser una alergia
a la proteína. Entonces pueden ser varios derivados de la enfermedad celíaca y recuerden que no todo es 100% en medicina. Entonces, si hay un síndrome de malabsorción, yo tengo que definitivamente pensar en absorción deficiente de los nutrientes, como los defectos congénitos en el sistema de transporte de la membrana del epitelio intestino delgado. Allí entra la malabsorción primaria. Cuando el niñito nace con este defecto congénito, no absorbe bien porque la membrana la tiene dañada, el transporte de la membrana no está bien en el epitelio, ¿ok? Los defectos adquiridos, Crohn puede hacer un síndrome de malabsorción, sí, porque afecta el intestino delgado, no se olviden, y ahí se lleva la mayoría de absorción de nutrientes. Enfermedad celíaca, sí, porque afecta el duodeno, afecta el yeyuno, o después de una resección quirúrgica, aquellos que en síndrome de intestino corto, cuando el intestino de pronto se queda sin parte de ilion distal, medio ilion proximal, no se queda sin, va disminuyendo y con eso la capacidad de absorber. Aquellos que son sometidos a bypass intestinal también. La digestión deteriorada de nutrientes dentro de la luz intestinal, por ejemplo, la insuficiencia pancreática exógena, es una enfermedad que puede alargarse en pacientes pues han tenido pancreatitis crónica, pseudoquistes pancreáticos o defectos tumorales o hasta defectos congénitos. Las manifestaciones clásicas de estos pacientes que no absorben bien los nutrientes por alguna alteración, sea porque no tienen parte del intestino, porque está dañado el transporte, porque está dañado por alteración morfológica estructural, por úlceras, etcétera, pues va a presentar heces pálidas, heces grasosas, voluminosas, malolientes y pérdida de peso a pesar de una buena alimentación. Entonces, yo cuando converso con mi paciente en consulta externa y viene por diarrea crónica, estoy en la obligación de preguntarle, señor, ¿cómo son sus deposiciones? Señor, descríbalas. Así suene feo. Quiero saber cómo son exactamente color, olor, tamaño, cantidad y si usted ha perdido peso. Eso es básico, nunca se olvide. Los trastornos relativamente comunes asociados a la absorción, les mencioné intolerancia a la lactosa, pancreatitis crónica, enfermedad celíaca, sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, que es el famoso SIBO, que hoy por hoy ha tomado mucha importancia debido a que está muy ligado al síndrome de intestino irritable y a enfermedades en general, ¿no? Donde hay un desbalance de la microbiota buena con la mala por nosotros mismos. A veces alteramos nuestra microbiota al tomar antibióticos toda la vida, autocarnos, hacemos ese desbalance y a futuro pues vienen los gases, la distensión y la malabsorción del intestino. Ok, entonces tenemos el crecimiento bacteriano y que es el SIBO, ¿no? Entonces se puede dar por alteración en la anatomía del intestino delgado, ¿no? Puede ser por diverticulosis, puede ser por temas quirúrgicos, anastomosis, puede ser estructural, por enfermedad de Crohn, radiación, cirugía, puede también darse en pacientes con motilidad alterada, como diabéticos, como pacientes con escleroderma, como pacientes con pseudoobstrucción intestinal idiopática, como pacientes con enteritis por radiación, en pacientes con Crohn, o sea, toda la patología intestinal puede cruzar el largo con sobrecrecimiento. Y ese sobrecrecimiento, si no es tratado a tiempo con los antibióticos adecuados, si no se arregla el balance, si no se arregla este desbalance entre flora buena y mal, puede llegar generar molestias digestivas. Entonces, no solo a veces es el colon irritable, sino también es que se le ha añadido este SIBO, puede haberlo tratado a ese paciente con antibióticos de año, y que no manejo bien este SIBO, por más que le dé tratamiento para colon irritable, mi paciente no va a mejorar. Así que es importante pensarlo durante nuestra exploración, durante nuestro estudio y evaluación del paciente. La comunicación normal entre el proximal y distal, pues tener pacientes posoperados con fístulas, con resección de válvula ileocecal y pues otras entidades como la hipocloridia, como las pancreatitis crónicas, las monodeficiencias, el SIDA, la cirrosis, el alcoholismo, la enfermedad renal en estadios avanzados, los abuelitos, en nutrición parenteral. O sea, hay mucha patología que podría estar relacionado a este sobrecrecimiento que hay que pensar. Si no está yendo bien con mi tratamiento, ya es una ulcerativa, pero sigue yendo mal, ok, piensa en un SIBO que se puede haber agregado, mientras que no trabaje ese SIBO, no va a mejorar mi paciente del todo. La diarrea, colecistectomía, tenemos un 5 a 12% de pacientes
están sin vesícula y que de pronto vienen a la consulta de gastro diciendo que desde que lo operaron de la vesícula, el paciente no deja de tener diarrea. Este paciente viene con esto porque hay un exceso de ácidos biliares que entran en el colon, en ausencia de la bilis drena directamente y más continuamente al intestino delgado. Entonces puede superar la capacidad de reabsorción del ilion terminal, no se abastece con tanto volumen de bilis y este aumento en el colon produce la diarrea, ya que el colon no está creado para funcionalmente tener bilis, este tipo de contenido en esa zona. Entonces, ¿qué se acerca? Darle medicamentos, resinas de unión de ácidos biliares, tales como la colestiramina o colestipol, para disminuir esta producción biliar y con ello que pase el tiempo que suele ser de 12 meses un poquito más a un año y medio para que estemos colecistectomía y obviamente a futuro el paciente pues tenga ese síntoma. Hay casos que duran más de un año y en esos pocos casos pueden tratar de ir a estas resinas de unión de ácidos biliares para que el paciente no sufra consecuencias. Indicaciones o las infecciones crónicas. Recuerden que las infecciones crónicas, diarrea crónica en un paciente inmunocompetente por sí es raro. Es raro que un paciente sano, joven, tenga una infección o una diarrea crónica infecciosa. O sea, es raro. Ya. No quiere decir posible, ojo, pero es muy extraño. Si ustedes le llegan a un paciente joven con diarrea crónica, que no cede, leer un antibiótico básico no pasa, tienen que sospechar de que hay una inmunosupresión de fondo. Algo está haciendo que este paciente se va más susceptible a adquirir infecciones poco frecuentes, como difíciles, aeromonas, Leishmaniasis, Campylobacter, Giardia, ameba, Cryptosporidium, enfermedad de Whipple. Existen patologías simples, no quiere decir que una persona competente no pueda, inmunocompetente puede tener una diarrea infecciosa, sí, pero de las básicas, ¿no? Así las cariasis, giardiasis, que resuelven 7 días. No va a ir una diarrea de un mes, a esto voy. Las diarreas de un mes se dan por estos microorganismos. ¿Qué pacientes tienen mayor riesgo? Pues tenemos el paciente de un viaje, pues es todo el mundo conoce todo el mundo, VIH, antibióticos, sobre todo pues antibióticos de larga data que lo hacen más susceptible, como por ejemplo penicilinas, metronidazol, ¿no? Que lo hace más propenso de tener clostridium difficile. Y pues el consumo de agua potencialmente contaminada. Entonces, la giardiasis, ¿no? La giardiasis puede dar en pacientes que es uno de los parásitos más frecuentes, ¿no? Puede generar una diarrea aguda como crónica. Puede dar en niños, para uno en 4 familias, uno de 4 familias, principalmente en niños, como les mencioné, es por ingerir agua contaminada, ¿no? La diarrea ocurre casi en el 90% de los pacientes afectados, puede haber calambres, escalofríos, en 70% heces pastosas, con grasa en el 57%. Síntomas pueden durar de 3 a 10 días, diagnosticado en las heces mediante observación y detección del antígeno fecal, y el tratamiento pueden ser medicinas, los antibióticos, obviamente los fluidos y electrolitos. Entonces, si yo quiero hacer una evaluación de un paciente con esta sospecha de diarrea crónica, pues tengo que hacer una historia clínica completa. Tengo que evaluar la consistencia o frecuencia de las heces, tengo que ver las características de heces, la duración de los síntomas, la naturaleza, si fue inicio súbito o fue gradual, si hay historia de viajes, si hay factores de riesgo para infección por VIH, si ha perdido peso, si hay incontinencia fecal, que puede ser confundida con diarrea. Ese paciente que dice, ay, quiero seguir defecando, pero no defecto. Ok, pero ¿cuántas veces hace deposiciones líquidas? Ah, no, son 2. Entonces no hay diarrea, porque hemos quedado que diarrea de 3. Entonces, hay que preguntar, bueno, si no hay que seguir indagando. Diarrea durante ayuno o por
que la diarrea secretora, como les mencionaba, aquella que tú estás durmiendo y te despierta, ok, eso es medio raro, acá hay algo más, ¿no? Es una diarrea secretora. Antecedentes familiares de papá o bisabuelo, tatarabuelo, o primo, hermano con colitis ulcerativa. Ah, acá hay un antecedente genético con una enfermedad rara, ok, vamos a sospecharlo en ti. O de pronto, mi familia es de Estados Unidos, mi familia es de Europa. Por si acaso. Volumen de diarrea, diarrea ambulominosa, si es intestino delgado, diarrea en pequeño volumen si es colon, ¿no? Si hay sangre, sospechar siempre colon, principalmente, y síntomas sistémicos si se trata de enfermedad inflamatoria. Medicamentos, ver la dieta, si tiene estrés, si hay depresión en los últimos meses, justo coincide con el inicio de diarrea, pacientes ahora con el tema de COVID, ¿no? Asustados, preocupados, desencadenan diarrea crónicas. ¿Qué está pasando? Un tema funcional, ¿no? También de acuerdo a la coyuntura que uno vive. Síntomas por ingesta de alimentos específicos, lácteos o alergenos. Tienen tendencia a generar pues, una mala absorción en aquellos pacientes con el intestino afectado, así que puede también sospecharse de eso. ¿Ok? Listo, entonces con esta evaluación pues hay una historia clínica larga que realizar, que no deben olvidar, que debe pues tener pues el tema de la historia, de la dieta, que consume, que comió, cuántos días previos, recibió drogas, recibió endovenosos, dolor abdominal, como ya lo mencionamos, entre otros. La evaluación, recuerden, mi paciente pues, puede tener úlceras en boca, escleritis, fisura, fístula anal. Ok, acá hay algo más, no se olviden del examen físico integral, no se les vaya a pasar por ahí alguna masa abdominal, el examen rectal también. Si hay anemia, si hay cicatrices de cirugía previa, si hay linfadenopatía, sospechar en VIH, si hay presión anormal del esfínter, incontinencia fecal, ¿no? Son signos de mala absorción. Si palpo la tiroides, si hay exoftalmos, hay hipertiroidismo con diarrea crónica, entonces ya noté el hipertiroidismo, lo controlo, se desapareció la diarrea crónica. Entonces hay que saber bien, esto es una evaluación integral, gastroenterología es clínica neta, que no se olviden de eso, ¿ok? Signos y síntomas de mala absorción, acuérdense que el paciente con mala absorción va a presentar pérdida de peso, va a presentar con grasa, va a presentar si hay déficit de proteínas, edemas, miembros inferiores, superiores, atrofia muscular, va a presentar amenorrea, si es mujer, si es pérdida de carbohidratos va a presentar diarrea, flatulencia, si es déficit de vitamina D12 va a presentar anemia, si es déficit de ácido fólico, anemia, inestabilidad, cefalea, si es déficit de hierro, anemia microcítica, glositis, vitamina A, hiperkeratosis, si hay déficit de vitamina K, hematomas, sangrados esporádicos, ¿no? Sin golpes previos, ¿no? Hay que todo, chicos, en conjunto. En cuanto a las pruebas específicas, ¿existe una regla? No existe. La historia y el examen físico pueden aportar a nuestro diagnóstico. Si yo tengo un buen examen físico y tengo una historia, una buena anamnesis, yo ya puedo dirigir hacia dónde va mi diagnóstico. No me tengo que basar necesariamente en una prueba. Lo que sí, el hallazgo histopatológico en esas entidades nos va a permitir dar el tratamiento definitivo, pero si yo no lo he hecho, no lo voy a pedir, no voy a saber pedir. Entonces, primero, si yo sospecho, tengo que tener una buena historia clínica para dirigir diagnóstico. Como le digo, chicos, siempre apoyados en diagnósticos diferenciales, porque si no fue A, tengo que tener una opción B y una opción C. No es que al paciente le digo, ok, no es esto, y se queda ahí en consulta, y se fue. No, hay que seguir buscando hasta darle la opción. ¿Ok? Enfermedad celíaca está muy ligada a pacientes con diabetes tipo 1 y a pacientes con antecedentes de familia con enfermedad celíaca. Por ahí va en la anamnesis estas preguntas entonces. Anemia por deficiencia de hierro inexplicable o pérdida de peso por mala absorción de grasa. También se puede dar. Hay pruebas específicas como el hemograma completo que nunca debe faltar para ver si hay anemia, plaquetopenia, leucocitosis, linfopenia, la observación de eritrocitos, que es un reactante de fase aguda, así como el PCR, que se elevan cuando hay enfermedades inflamatorias o infecciones. La prueba de función tiroidea para descartar que no hay un hipertiroidismo que pueda estar generando la diarrea. Electrolitos séricos, porque por la misma diarrea puedo haber pérdida y tengo que reponer esos electrolitos. Proteína total y albúmina y sangre oculta en heces también, porque no siempre es visible en la endoscopía o en la endoscopía, el examen físico, alguna alteración, entonces quizás en albúmina sale realmente lo que no veo. Evaluación endoscópica y biopsia de la mucosa, dependiendo del contexto clínico, como ya les he mencionado.
En cuanto al laboratorio, no olviden pues nuevamente lo que les menciono, hemoglobina, pedirle hierro, ferritina, vitamina B12, calcio, magnesio. Definitivamente en la primera consulta quizás no le pida todo esto, le pida lo que ya les mencioné acá, ¿no? Pero si onda y hay más duda diagnóstica, puedo pedirle todo esto, ¿ok? Las pruebas más específicas, dependiendo si es secretora, si es osmótica, si es inflamatoria, ¿no? Pero en casi todo se pide parasitológico, con procultivo para descartar, ¿no? Y el examen físico que es basal. Pues acá les he traído un algoritmo diagnóstico que a mí me parece muy interesante, muy didáctico, que es de una guía española. Y pues tenemos al paciente acá con diarrea crónica, que ya lo hemos definido, que son más de 3 deposiciones, pero más de un mes. No es una diarrea de un día, de 2 semanas, una deposición por día. No, 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 ya saben más. Si no, no estamos en diarrea crónica y más no vamos a un trastorno funcional. Eso ya quedó claro. Entonces, tengo a mi paciente con diarrea crónica. Mi objetivo de la historia clínica y exploración física es diferenciar entre una enfermedad orgánica y funcional. O sea, criterios de alarma. Si el paciente viene con masa palpable, sangrado activo, pérdida de peso, tengo criterios de alarma. Si el paciente me viene con 2 de 3 diarreas por día, gases, por ejemplo, distensión, tengo criterios de alarma. Entonces, tengo que actuar con esto, ¿no? Si es urgente, si no es tan urgente, ¿no? Basándome en eso. Si hay criterios de alarma, pienso más en organicidad. Algo está generando estructuralmente una alteración a nivel del intestino y generando esto. Si no, por un tema funcional por este. Entonces, si hay datos de organicidad, identificar el tipo de diarrea, sospechar la causa de diarrea. Luego, después de la historia clínica y exploración física, sigue la análisis de sangre y serología, ¿ok? Todos los exámenes que le he mencionado. Luego el estudio de heces, comprobativo parasitológico seriado y funcional para ver malabsorción. Las pruebas de imagen endoscópicas y otras. Entonces, ven por separado cómo se está viendo uno tras otro, pero inicialmente la historia clínica. Si con todo esto yo veo que hay sospecha de organicidad, criterios de alarma, pues sí hay, tengo que definir qué tipo de diarrea es. Si es acuosa sin sangre con datos de organicidad, si es inflamatoria o si es malabsortiva. Y si no hay criterios de organicidad, pues es una de las características funcionales, acuosa sin sangre, sin datos de organicidad, y la trato como un colon irritable, ¿ya? Y obviamente si hay alarma, tengo que valorar, remitirlo al especialista en esta área. Pero mire qué bonito que llega a manos del especialista con todo esto, ¿no? Estudio de heces, analítica de seriología, ya con un avance, es distinto que llegue a tus manos a que llegue un paciente simplemente por diarrea crónica, estudialo. No, por algo existe el primer nivel de atención donde tiene que diferenciarse todo esto, ¿ok? Seguimos. En la diarrea crónica acuosa, es aquella pues que mencioné inicialmente, pues tenemos que ver si es que pues hay sospecha de diarrea inflamatoria, ¿no? Diarrea inflamatoria es aquel paciente que viene con sangrado, pérdida de peso, fiebre en algunos días, ¿no? Que sigue la diarrea a pesar que le dan antibióticos. Se pide calprotectina fecal. ¿Qué es la calprotectina fecal? Es un que nos permite diferenciar muchas veces si se trata de un componente inflamatorio severo o no. Cuando se habla de inflamación severa hay un límite basal que es 150. Más de 150 a 200 tiene que hacerme sospechar en una enfermedad inflamatoria intestinal. Menos me hace sospechar en algo funcional. Pero hay una discrepancia acá porque también se ha visto que hay elevación en infecciones severas. Entonces hay que tener muy cuidado que esto tampoco me diagnostica. Me puede llevar hacia sospecha diagnóstica, más no es mi punto de diagnóstico de corte. Entonces, si es que va más de 150, tengo que ir al algoritmo de diarrea inflamatoria, que es más especializado aún. No lo vamos a ver al momento, pero ya saben que existe este examen que se solicita, que no es muy cómodo, que tiene su precio, que es elevado, pero es necesario cuando hay mucha sospecha, ¿ya? Y características funcionales, tengo que ver, ¿no? Si es sospecha inflamatoria o características funcionales. Si hay criterios de alarma, nuevamente, criterios de alarma, masa palpable, pérdida de peso, sangrado digestivo, si sí hay, colonoscopía más ileoscopía, es decir, estudiar el primer tramo del intestino delgado. Si es posible, ¿no? Se toman biopsias de las lesiones de la colonoscopía normal si diarrea acuosa persistente. O sea, así haya lesiones, uno a ella le toma biopsias porque también existe la entidad de la colitis microscópica que les mencioné, que muchas veces no se ve alteración en el colon, al final el diagnóstico se hace por esto. Si hace el diagnóstico en buena hora, acuso a
acá dice colitis microscópica. Si no hay diagnóstico, descartar otras causas, ¿no? Y ahí viene el estudio que puede ser enfermedad celíaca, hay que ver antecedentes familiares, hay también serología para celiaquía, van a mencionar probablemente en la clase, la absorción de azúcares o sobrecrecimiento bacteriano, o distensión abdominal, también de si no es una diarrea por ácidos biliares, policistectomizado, otros medios como son los tumores neuroendocrinos, como son los laxantes crónicos, la mastocitosis, enfermedades más raras como adenoma velloso, fármacos, trastornos de motilidad intestinal, alergias, intolerancia alimentaria, multifactorial, entre otros. Pero si la diarrea, por ejemplo, acá regresando, es grave, no hay criterios de rama, pero si es grave, hay que descartar, como ya lo mencioné, y ver respuesta de tratamiento si es algo por estrés, mandar la psicología, darle medicamentos para colon irritable, ¿ya? Es la diarrea crónica acuosa. En la diarrea crónica por mala absorción o mala digestión, recuerden que podemos saber que deposiciones voluminosas, pálidas y brillantes, ¿no? Tenemos la enteropatía, el sobrecrecimiento bacteriano, la pancreatopatía, sospecha por insuficiencia pancreática exocrina. En enteropatía se refieren básicamente a enfermedad celíaca. Tenemos que hacer una endoscopia con tomas de biopsias de duodeno, si está normal, si una enteropatía se descarta, hay que valorar otras cosas. Si está alterada, tenemos que hacer específicos, si es inespecífico, pues buscar otros diagnósticos diferenciales y complementar con otros estudios. Si es la característica de histología para enfermedad celíaca, iniciar pues la dieta sin gluten, ¿ok? En sobrecrecimiento bacteriano, la prueba del aliento de hidrógeno, prueba del entilosis, el gol está. Si está alterada, hacemos el diagnóstico. Si está normal, valorar prueba terapéutica con antibióticos para sobrecrecimiento bacteriano por 14 días y ver si responde, ¿no? Recuerden que esta entidad puede estar de la mano con otra y si no la resolvemos, nunca se va a resolver el cuadro de forma. Y la insuficiencia pancreática exocrina, pero la forma de diagnosticarlo es con el elastase. Si es menos de 200, si hay insuficiencia pancreática, investigar causas primaria o secundaria, y si no descarta la insuficiencia pancreática exocrina, completar estudios con pruebas de imagen, pues tomografía, resonancia y endoscopía, entre otros. Preguntas, chicos, preguntas, como les mencioné, este tema, es amplio, yo podría hablarles todo un día de eso, pero he tratado de resumir para que más o menos sepan diferenciar en cuándo es una diarrea funcional, cuándo hay signos de alarma, cuándo no, cuándo sospechar en cuándo sospechar en cáncer, cuándo sospechar en enfermedad inflamatoria, cuándo sospechar en mala absorción. Entonces quisiera saber si tienen alguna pregunta. Si no hay, yo empiezo con unas preguntas. Irán, ¿hay criterios para definir entre funcional y orgánico? Sí, hay criterios. Más o menos si piensas en algo funcional, error, los mencioné al inicio, y si es orgánico, pues básicamente cuando hay organicidad, vas a ver pérdida de peso, vas a ver sangrado digestivo, torragia hematoquesia, vas a ver masa, puedes palpar una masa, ¿no? Puedes palpar una masa, va a haber síntomas generales, puede haber fiebre, escalofríos, malestar general, síntomas de anemia. Mientras que en funcional no va a haber nada de ello, pero sí vas a tener esa diarrea, ¿no? Esa diarrea con gases, con distensión, pero sin sangrado, sin pérdida de peso, sin anemia severa, como se ven las diarreas crónicas orgánicas. No sé si respondí a tu pregunta. Ok. ¿Alguien más? Hay factores, sí, muy interesante tu pregunta. Antes se creía, en realidad,
que el colon irritable se podía, o síndrome intestino irritable, síndrome intestino, no es colon irritable, el nombre es síndrome intestino irritable, ¿ya? Se pensaba que era por estrés únicamente, ¿no? Que el estrés generaba un factor irritante, un factor de hipersensibilidad en el colon y que esto podía desencadenar esta diarrea de forma crónica o esporádica, incluso alterarse con el estreñimiento, ¿no? Hoy por hoy se sabe que no solo es el estrés, pueden haber infecciones que desencadenen este colon irritable, es decir, tuvo una infección parasitaria, una infección bacteriana y posterior a ello quedó como con una diarrea residual por muchos meses y no quedó ahí, sino se fue exacerbando en el tiempo, entonces se desencadenó por esta diarrea, ¿no? En otros casos se cree que es por sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Hay una alteración y balance entre la microbiota buena y mala y eso se debe a que el paciente por años ha tomado antibióticos de otros tipos para otras infecciones del oído, de la garganta, pulmonar, una itis, y ha ido alterando esta microbiota, entonces llegado un momento esto genera un factor de hipersensibilidad en el intestino y generando estas diarreas o este famoso síndrome intestino irritable. También recuerden que hay un eje cerebro-intestino que está muy puede desencadenar enfermedad en cualquier momento de la vida. Pero hay otros factores también dietéticos, se sabe que en algunos hay ciertos alimentos copiosos o irritantes que pueden generar mayor molestia que otros, ¿no? Entonces, son factores diversos, se conocen pocos de ellos, hay muchos más en estudio, pero básicamente son los que te he mencionado. La obesidad también, por hoy también se está estudiando la relación obesidad-síndrome intestino irritable. ¿Alguna otra? Muy bien, Claudia. Ok, entonces yo pregunto. Paciente con diarrea crónica, esteatorrea, dolor abdominal, pérdida de peso, mala absorción de grasa y vitaminas liposolubles. Se sospecha. Yo llamo a ustedes intervienen. Llamo al azar. Yo llamaré. De acuerdo a la lista. Alba Jazmín Riveros Vilca. Estamos para aprender, chicos, ¿eh? No hay pregunta incorrecta. Todo va a ser bienvenido positivamente para aprender. ¿Está Alba? ¿No está Alba? No, creo que no está Alba. Qué pena. Alejandra Lucinda Villamón. ¿Tampoco? Estoy llamando, ¿no me escuchan? Estoy llamando por lista. ¿Me escuchan o no me escuchan? Confírmenme, por favor, si me están escuchando. Sí la escuchamos, doctora. Ah, ya, ok. Estoy llamando por lista. Alexandra Jimena Calderón. Alison Natalie Flores. Ya, a ver, creo que hoy día no están. Chicos, a ver, intervenga alguno que desee intervenir. Iván Vargas. Ilan Vargas, ¿ve? Yardiasis, ¿alguien más? Yardiasis, ya, Andrés, ¿quién más? William, ve, todos segurísimos Yardiasis. Ajá, muy bien, muy bien. Sí, chicos, yardiasis, ¿no? Lo más frecuente hoy por hoy, getorrea, como lo bien lo presenté en las diapositivas.
¿Qué dato es más característico de la enfermedad de Crohn que la colitis ulcerativa? O sea, ¿qué es más frecuente en Crohn que en colitis ulcerativa? Dolor perianal importante, positivo, enfermedad continua, sangre macroscópica en heces, no respuesta a antibióticos. ¿Qué es más frecuente en Crohn que en CU? B, no. Ajá, muy bien, Joyce. Muy bien, Joyce, tú fuiste la primera. A ver, ¿por qué de los que por qué dolor perianal importante? ¿Por qué A, chicos? ¿Por qué A? Eso, muy bien, Claudia, muy bien. Yo tengo sus nombres de los que más intervienen. Ah, muy bien, chicos. Muy bien, me alegra su respuesta. Mujer de 40 años procedente de Tarapoto que presenta desde hace 4 meses cambios en el ritmo evacuatorio con episodios frecuentes de dolor cólico moderado en hipogastrio que se alivian luego de eliminar heces y gases. ¿Cuál es la primera posibilidad de diagnóstico? Cambios en el ritmo evacuatorio, no te dicen solo diarrea, también puede ser estreñimiento, dolor y alivia luego de eliminar heces y gases. 2. Obstrucción parcial del intestino alto. C. Obstrucción parcial del colon descendente. D. Obstrucción por Bezoar. E. Colon irritable. Colon irritable. Ah, todos al mismo tiempo. Ya, no hay duda. Muy bien. Listo. Penúltima pregunta, o última creo que es. A ver. Varón de 30 años con 6 meses de hiporexia, baja de peso, deposiciones líquidas sin presencia de moco ni sangre. ¿Ok? Examen, a ver, blando, depresivo, doloroso, distendido, ruidos hidroaéreos disminuidos, percusión, áreas de matidez, o sea, líquido, y áreas timpánicas, aire. ¿Cuál es el diagnóstico probable? 30 años, ¿ah? Cáncer, parasitosis, ileitis, Crohn, tuberculosis peritoneal. Ya, ¿por qué no ha? Si ha bajado de peso, hay deposiciones líquidas, pero un motivo por el cual no ha. Por la edad de presentación. No quiere decir que 30 no pueda haber un síndrome de Lynch por ahí, ¿no? Pero es menos frecuente. Y ojo, hay pérdida de peso, pero también hay agua, hay líquido, ¿no? Entonces puede haber algún componente adicional por tuberculosis. Acá me falta preguntar, pues, antecedentes, dónde vive, salubridad, primos con tuberculosis, amigos con tuberculosis, es VIH, un montón de cosas, ¿no? Pero en nuestra realidad va muy bien por la edad. Bien, chicos, yo creo que me voy a ir. Y gracias nuevamente. Acá les dejo un mensaje, el cambio es el resultado final del todo verdadero aprendizaje. Ya, el cambio hoy por hoy nos va a permitir seguir avanzando, así que no dejen de leer, no dejen de estudiar. La astrología es muy bueno, no sé si alguno se incline por ello, pero requiere de mucha observación y estudio de sus pacientes. No es preguntar solo una cosa, son varias preguntas en la análisis. Bien. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos?
Muchas gracias a ustedes. Claudia, te escucho. Sí, doctora, disculpe, en uno de los casos que presentó acerca de que, digamos, se alivie el dolor, creo, abdominal después de la defecación o calmen los gases, ¿solamente se va a ver en lo que es el síndrome de intestino irritable o también hay No, alguna otra? no, en diarreas infecciosas también se puede dar, así que tienes que ver más el contexto, ¿no? Paciente con fiebre, otros síntomas, yo me diría más para una diarrea infecciosa. El pujo, el tenés, previo a la evacuación y luego ya eso muchas veces desaparece, ¿no? Pero en la infecciosa vuelve a aparecer inmediatamente, en cambio en el colon irritable desaparece hasta un nuevo aviso, ¿no? Hasta una nueva exposición. Ujú. Ok, doctora, Recuerda gracias. que no es solo un síntoma, son varios que tienes que ir buscando, ¿no? Y en conjunto llegar a diagnóstico diferencial. Si en conjunto tú ves que va más para algo orgánico, a eso no lo dudes. Es mejor pecar por exceso que quedarte sin diagnóstico por algún defecto. Si tú crees, no, no, para mí no es eso, sigue estudiándolo. Puede que encuentres algo más. Claro, doctora, gracias. Ok, muy bien. Listo, chicos, terminamos. Gracias a ustedes. Chao, Carla, chao, chao, Ashley, Susan, Yusi, Wilbur, André, Elvira, William. Muy buenas intervenciones, William. Felicitaciones a Claudia también. Muy buenas, muy buenas. Ilam también. Bien, chicos, tienen que intervenir.